Video reporte de la práctica 1 y práctica 2, por Miranda Serna y Juan Riera. Práctica 1. Reacciones características para la identificación de carbohidratos. Objetivos. Realizar las reacciones de identificación de carbohidratos Barfoed, que permite distinguir entre monosacáridos y disacáridos. Seliwanov, que identifica carbohidratos cetoexosas, y Devial, que identifica carbohidratos aldoptosas. Antecedentes. Los carbohidratos comprenden los azúcares, los almidones, las celulosas y sustancias relacionadas. Deberá notarse que un carbohidrato es un polioxialdehído, una polioxiacetona o una sustancia que produce hidrólisis. Un ejemplo es la glucosa siendo polioxialdehído y la fructosa siendo polioxicetona. Procedimiento. Reacción de Barfoed. Vamos a pipetear en 5 tubos de ensayo 1 mililitro de cada uno de los siguientes carbohidratos: glucosa, fructosa, sacarosa, lactosa y maltosa. Después vamos a agregar 1 mililitro de reactivo de Barfoed a cada uno de los 5 tubos. Continuamos colocando los 5 tubos al baño de agua hirviendo al mismo tiempo. Esperar hasta 10 minutos observando cuidadosamente la aparición de precipitados. Tubos que den positivo a los 3 minutos serán los que contengan monosacáridos. Los tubos que den positivo a los 5 o más minutos serán los que contengan carbohidratos disacáridos. Reacción de Seliwanov. Colocar en la gradilla 3 tubos de ensayo. Pipetear 1 mililitro de xilosa al tubo 1, 1 mililitro de glucosa al tubo 2 y 1 mililitro de fructosa al tubo 3. Agregar 1 mililitro de reacción de Seliwanov a cada uno de los 3 tubos. Después vamos a colocar los 3 tubos al mismo tiempo en el baño de agua hirviendo. Los tubos que sean positivos serán los que contengan cetoexosas. Reacción de Vial. Colocar en la gradilla 3 tubos de ensayo y numerarlos. Pipetear 0.5 mililitros de xilosa en el tubo 1, 0.5 mililitros de glucosa en el tubo 2 y 0.5 mililitros de fructosa en el tubo 3. Agregar 1 mililitro de reacción de Vial a cada uno de los 3 tubos. Después vamos a colocar los 3 tubos al mismo tiempo en el baño de agua hirviendo. La muestra que haya dado la reacción positiva será la que contenga el carbohidrato pentosa. Fundamentos teóricos. La palabra carbohidrato proviene de que la fórmula molecular de estos compuestos puede expresarse como hidratos de carbono. Definiendo los carbohidratos con mayor precisión en términos de su estructura orgánica, son polihidroxialdehídos, polihidroxicetonas o sustancias que por hidrólisis forman dichos productos. La química de los carbohidratos es principalmente la combinación de la química de dos grupos funcionales, el grupo hidroxilo y el grupo carbonilo. En general, los carbohidratos se clasifican de acuerdo con su estructura, en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Resultados. Reacción de Barfoed. En fructosa hubo un cambio de color en el minuto 1:30, lo cual nos indica que es un monosacárido. En glucosa hubo un cambio de color en el minuto 2, siendo este un monosacárido también. En lactosa, maltosa y sacarosa no hubo cambio de color en los 10 minutos de tiempo. Por ello son disacáridos. Reacción de Seliwanov. En xilosa hubo un cambio de color al minuto 3, en un tono verde oscuro. En glucosa hubo cambio en el minuto 6 en un amarillo fuerte. En fructosa cambió en el minuto 1, en un color rojo oscuro. Las 3 muestras son cetoexosas. Reacción de Vial. La xilosa cambió de color a un tono verde en el minuto 2. Es una pentosa. En glucosa no hubo cambio de color. En fructosa hubo cambio al minuto 3 a un amarillo oscuro. Es una pentosa. Conclusiones. En conclusión, los carbohidratos, al poseer en su estructura aldehídos o cetonas, presentan un comportamiento químico ligado a los grupos funcionales de estos, como por ejemplo la capacidad de oxidarse con agentes oxidantes como el reactivo de Vial, de Seliwanov o de Barfoed, permitiendo diferenciar monosacáridos de disacáridos. Ahora en la práctica 2, el estudio de algunas propiedades del almidón. En los objetivos va a ser determinar la reversibilidad del complejo iodo-almidón y llevar a cabo la hidrólisis ácida del almidón extraído. En los antecedentes, el almidón es una macromolécula mediante la cual las plantas almacenan su alimento,
También es una fuente de energía para los humanos. En la mayor parte de los alimentos cárnicos y lácteos procesados que consumimos son ampliamente utilizados por su capacidad de retención de agua y bajo costo. Se le denomina complejo yodo-almidón, ya que al formarse este complejo se produce un color de tonalidades azul oscura a morada intensa en la reacción característica de esto. El almidón se puede degradar mediante hidrólisis en la presencia de catalizadores, pasando por diversos estados de degradación hasta llegar a su forma monómero original, la glucosa. En 1811, el primero en obtener un sustituto de azúcar mediante la hidrólisis hacia el almidón fue Kirchhoff. Procedimientos. El complejo yodo-almidón. Para esto tomamos 3 mililitros de solución de almidón al 1% en un tubo de ensayo. Agregamos una gota de solución de yodo al 0.1 normal. Al agregar estas gotas, la solución en el tubo de ensayo tomó una tonalidad morada. Para esto procedimos a pasarla por el mechero. La calentamos repetidamente hasta que la solución se volvió transparente. Después de esto, introdujimos el tubo de ensayo en un vaso de precipitados con agua al tiempo que tomamos del grifo, y tomamos el tiempo hasta que la solución vuelva a tener la tonalidad morada. Para la hidrólisis ácida fueron 2 partes. Tomamos 4 tubos de ensayo y los pusimos en una gradilla enumerados, y enumeramos también 4 pozos en la placa excavada de porcelana. En un vaso de 50 mililitros de precipitados agregamos 15 mililitros de solución de almidón al 1%, agregamos 5 gotas de ácido clorhídrico y con una pipeta tomamos la primera muestra, para lo cual pusimos 3 gotas de la solución con ácido clorhídrico en el primer tubo de ensayo, y una gota la colocamos en el primer pozo de la placa excavada. Al tomar la muestra, en la placa excavada agregamos una gota de yodo, lo cual nos arrojó el primer resultado, que fue una tonalidad morada intensa. Para esto después pasamos el vaso con la solución, procedimos a calentarla en el mechero. Esperamos a que empezara a hervir. Esto fue casi dos minutos después. De ahí tomamos la segunda muestra, para la cual tomamos una gota en el segundo pozo de la placa excavada y pusimos 3 gotas más en el segundo tubo de ensayo. A la gota que estaba en el pozo número 2 agregamos una gota de yodo, para lo cual empezamos a observar que la tonalidad iba disminuyendo un poco. Después de hervir y después de tomar la segunda muestra, tomamos la tercera muestra 2 minutos después de haber hervido, y a esto agregamos una gota en el tercer pozo y 3 gotas en el tercer tubo de ensayo. En el tercer pozo agregamos una gota de yodo más y observamos cómo la tonalidad morada iba disminuyendo y se iba tornando un tono como color café, marrón, y seguimos con el procedimiento. 2 minutos después de la tercera muestra, tomamos la cuarta, agregamos una gota de la solución en el cuarto pozo y 3 gotas en el cuarto tubo de ensayo. A la gota que estaba en el cuarto pozo agregamos una gota de yodo y observamos cómo se producía un color marrón café más intenso, y 2 minutos después tomamos la quinta y última muestra, a la que agregamos una gota de yodo en el pozo número 5, y observamos que ya la muestra era totalmente negativa, dado que se observaba el color del yodo natural, café. En la segunda parte, a los tubos de ensayo, a los 5 tubos de ensayo, agregamos 5 gotas en cada uno de solución de Fehling. Los colocamos todos en un vaso de precipitados con agua, donde alcanzara a cubrirse la muestra que estaba dentro de todos los tubos, y empezamos a calentarlos. 5 minutos después sacamos todos los tubos y los colocamos en una gradilla.
Los dejamos un rato, un minuto en la gradilla y observamos que en el fondo se formó un precipitado de color café. Al tubo más alejado, que tenía más tiempo, se formó la mayor parte de concentrado café, el cual era óxido cuproso. Bueno, para los fundamentos teóricos, al hacer reaccionar el yodo con el almidón, se forma una solución colorida, la cual se debe a la formación de un complejo de coordinación entre las micelias del almidón y el yodo. En esta reacción el yodo se introduce en las espiras, espacios de un polisacárido de la molécula de almidón modificado, y así provoca un color púrpura, indicando la presencia del almidón. Mientras mayor sea la concentración de almidón de una muestra, menor tiempo tardará en tomar dicha coloración. Para los resultados del complejo yodo-almidón, después de tomar las primeras 3 gotas de tonalidad morada, se pasó rápidamente por el fuego y tardó 18 minutos en volverse transparente y 1 minuto con 28 segundos para volver al color morado. En la hidrólisis ácida del almidón, conforme se aumentó la temperatura y el tiempo de hervor, cada muestra fue cambiando de tonalidad hasta volver al color marrón característico del yodo, y hasta que se volvió negativa la muestra. En conclusión, podemos deducir que con el yodo podemos encontrar las concentraciones de almidón o la presencia de almidón en diversos productos y en diversas soluciones.